Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días mis queridos hermanos, amigos que nos acompañan cada mañana en este su programa Reavivados por su palabra. Es un gozo y es un gusto para mí poder compartir con ustedes una porción más de la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a este programa. Antes de iniciar con la lectura, les invito a que ahí donde esté, cierre sus ojos porque vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas, por esta nueva oportunidad y porque estamos, Señor, delante de ti. Queremos aprender de ti mediante tu palabra. Que al abrir, Señor, tu palabra y meditar en ella, tú nos hables y que nos digas qué es lo que debemos hacer. Guárdanos, Señor, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, y en esta mañana, hoy es día miércoles, nos encontramos en el libro de Primera de Crónicas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios y ya estamos en el libro de Crónicas y justamente hoy leeremos el capítulo 18. Así que le invito a que si usted está allí cerquita, busque su Biblia y acompáñeme a la lectura. Primera de Crónicas en el capítulo 18. Esta es la lectura para el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de David. Estamos hablando acerca de este gran personaje de la Biblia, David. Y dice: David extiende sus dominios. Iniciamos con el verso número 1. Nuevamente vuelvo a repetir, estamos en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 18. Y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Verso 1. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató Gad y sus villas. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David y le pagaban tributo. Verso 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a asegurar su dominio sobre la región de Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 soldados de los carros y 20,000 hombres de a pie, y desarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sometido a tributo. Pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Verso 7. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Tibhat y de Cum, ciudades de Hadad-ezer. Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Verso 9. Cuando oyó Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra Hadad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto a la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón,
de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso una guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, pues Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Verso 14. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilú, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los principales ayudantes del rey. Que Dios bendiga su palabra. Indudablemente este capítulo pues comienza hablando acerca de los dominios que tuvo David sobre todos estos pueblos de su alrededor. Vemos cómo Dios guió a este caudillo, a este hombre de Dios. Y aquí en este capítulo se menciona 2 veces la palabra, pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Se encuentra en el verso 6 y también se encuentra en el verso 13. Pues Jehová daba el triunfo, la victoria a David. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jehová daba la victoria? Y es que vemos en toda la historia, en todo lo que se cuenta de David, dice que David confiaba en Dios, y ese era un punto muy importante. Y vea que después que David obtenía la victoria en alguno de estos pueblos, porque veamos que no fue fácil para David, no fue fácil estar en guerra. Estar en guerra es estar en conflictos. Muchas veces nosotros estamos en guerra con nosotros mismos y no nos damos cuenta. David estuvo en guerra con él mismo, con todas sus luchas que él tuvo, pero también estuvo en guerra con todas estas personas, todos estos enemigos que tenía a su alrededor. No fue fácil. La vida de David no fue una vida fácil. Fue una vida en guerra, en constantes conflictos, en problemas, de miedos, de luchas. Pero vea, Dios dice que le dio la victoria, Dios le daba la victoria a David. ¿Por qué? Porque él confiaba en sus promesas. Y vea qué bonito entonces saber que tenemos un Dios que nos ama, nos bendice y nos da victorias. En nuestra vida diaria tendremos luchas, tendremos guerras. Yo no sé qué guerra tú estás enfrentando este día. No tienes trabajo, esa es una guerra, esa es una lucha, es un problema familiar. No saber qué llevar a la casa. ¿Qué problemas habrán en tu familia, con tus amigos, tu trabajo, en la iglesia? Aún en la iglesia tenemos guerras y luchas, aunque no lo creamos. Pero no importa en qué situación estés, no importa en qué problema, en qué guerra se esté librando en tu vida, Dios está a tu lado, pero si le buscas. Y veamos aquí, qué gran lección nos deja David. David dice, extiende sus dominios, sí, él extermina a sus enemigos, pero Dios estaba con él en todo. Y algo que me llamó muchísimo la atención en esta lectura es lo que dice el verso 11. Dice, los cuales, dice, el rey David dedicó a Jehová. ¿Qué dedicaba David a Jehová? Todo lo que él obtenía de esas guerras. Dice, voy a leer el verso 10. Envió, dice, a Adoram su hijo al rey David para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra Adad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Adad-ezer. Le envió también, dice, toda clase de utensilios, de oro, de plata y de bronce. Este rey entonces le mandó presentes a David, montones, dice, utensilios de toda clase, dice, de oro, diferentes tipos de metales, de oro, que es el más preciado, de plata y de bronce. ¿Y qué hizo David? ¿Se habrá quedado con ellos? No.
Vean lo interesante de eso, los cuales dice el rey David dedicó a Jehová. Porque no siempre vamos a estar en guerras, mis queridos hermanos, amigos. No siempre estaremos en conflicto. Dios, cuando nos da la victoria, somos vencedores y vienen bendiciones. Pero ¿qué hacemos con esas bendiciones que obtenemos de Dios? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Será que las dedicamos a Dios? ¿Será que si tenemos algún dinero extra, escuchemos bien, si tenemos alguna entrada extra, ¿será que nosotros dedicamos una parte a Dios como agradecimiento por todas esas bendiciones y por todos esos logros que hemos obtenido a través de Dios, a través de Él? ¿O nos quedamos con todo completamente? Y esa era una de los puntos importantes de David que debemos de resaltar. Cuando él obtenía una victoria, vea que hacía, dice, los cuales el rey dedicó a Jehová. Muchas veces nosotros somos egoístas con Dios, somos tacaños con Dios. Solo damos el diezmo porque es de Dios, no nos pertenece, pero nos quedamos con la ofrenda. Y la ofrenda es lo que cuenta, es nuestro agradecimiento por lo cual nosotros estamos agradecidos, profundamente agradecidos por las bendiciones que Él nos da a diario. Y de esas ofrendas nosotros a veces somos egoístas, damos una pequeña parte, algo poco de tanto que Dios nos da, solo le damos una pequeña parte. Y qué penoso, porque muchas veces queremos bendiciones, pero nosotros no hacemos nuestra parte, somos egoístas. Y vea, esta era una de las victorias también que obtenía David, porque él dice, daba a Dios, dedicaba a Jehová todos esos bienes, todas esas riquezas que él acumulaba. No se quedaba con ellas, sino que él dice, iba guardando todas esas riquezas porque también él quería construirle un templo. Y hablando de templo, un templo, bueno, es la casa de nuestro Dios, pero queremos saber cómo son los hermanos de ciertas iglesias, qué tan bondadosos son ellos. Veamos el templo. Si ese templo está bien cuidado, está bien adornado, bonito, porque los hermanos sostienen ese templo con sus ofrendas, no con el diezmo, es con las ofrendas. Si queremos ver si los hermanos son bondadosos de ciertas congregaciones, veamos el templo donde ellos se reúnen, cómo está. Y vamos a ver si ellos son bondadosos. Y es que Dios nos pide que seamos, que nos desprendamos de todo lo que no nos pertenece, porque necesitamos dar más ofrendas para reconocer que Dios es nuestro creador y Él es el dueño de la plata y el oro. Y quiero concluir. Dice funcionarios del reino, en el verso 14 dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Ese también es un punto que debemos resaltar en David. ¿Qué tipo de rey era David? ¿Cómo reinaba en Israel? Dice que reinó David sobre todo Israel, dice, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Era un rey justo. Daba, dice, justicia a todos los del pueblo, a todo Israel. Y ahí erradicaba también, ¿verdad? Ahí también donde radica la fortaleza de ese reino de David. ¿Por qué David entonces obtuvo muchos bienes de Dios y por qué obtenía la victoria? Porque era un rey justo. Era un rey justo. Era un rey desprendido, amaba a Dios, confiaba en sus promesas y era muy bondadoso con Dios. Reconocía la supremacía de Dios, reconocía que sin Dios él no era nada y que las victorias obtenidas de él venían de Dios, no de él. Porque nosotros no somos nada. Necesitamos depender de Dios y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos un Dios bondadoso que nos cuida y está siempre al tanto de nuestras necesidades. Y por eso David era bendecido, fue un rey sumamente bendecido por Dios, porque amaba a Dios, confiaba en sus promesas, reconocía que Dios
era el rey de todo, el gobernante supremo de todo, de su vida, de sus bienes. Él le daba a Dios, esa es la parte muy importante de sus ofrendas, todo lo que él recogía se lo daba a Dios desprendidamente. Y él era un rey justo. Mis queridos hermanos, en esta mañana, esta lectura nos ayude a mejorar en nuestra vida espiritual. Que estas lecciones que aparecen aquí, estas lecciones, nos ayude a crecer, a saber que tenemos un Dios que está al tanto de nuestras necesidades, que Él conoce nuestras luchas, nuestros problemas, las guerras que estamos enfrentando cada día. Pero recordemos que Dios trae la victoria siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios en todo lo que hagamos, que podamos permanecer siempre de parte de Dios, que Él esté a nuestro lado. Y quiero terminar con una cita que nos dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da la fortaleza y Él quiere que en este día que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Antes de finalizar, vamos a orar nuevamente, y ahí donde está, les pido para que cierre sus ojos y busquemos la bendición de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas cada mañana. Sabemos que tú tienes muchas victorias para nuestras vidas, tú tienes bendiciones preparadas, Señor, para nosotros en este día. Ayúdanos a poder reclamarla y saber que tú estás allí con nosotros, pero que tú también quieres que nuestro corazón sea un corazón sincero, agradecido, que podamos ser fieles en todo, Señor, y que te pongamos a ti en primer lugar. Acompáñanos en este día y bendice, Señor, a nuestros amigos que están viendo esta transmisión, que ellos puedan sentir su presencia en esta mañana y saber que ellos no están solos, que en sus luchas, Señor, y en sus pruebas que enfrentan cada día, tú estás allí con ellos y que tú les darás la victoria. Acompáñanos, Señor, y que tu bendición, Señor, pueda ser derramada sobre tu pueblo en este día. Lo pedimos todo en tu dulce nombre. Amén. Un feliz día a cada uno de ustedes y nos vemos mañana para leer nuevamente una porción más de la palabra de nuestro Dios y compartir con ustedes, reavivados por su palabra. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.